Bueno, vamos a explicar brevemente las valoraciones. Habéis hecho algunas en prácticas de laboratorio. Por ejemplo, la valoración de una base fuerte NaOH con un ácido fuerte clorhídrico. En el eje X ponéis volumen de clorhídrico y en el eje Y pues podríamos poner, por ejemplo, los valores de pH. ¿De acuerdo? Supongamos que tuviéramos un pHímetro y pudiéramos medir el pH en cada instante a lo largo de la valoración. En las valoraciones de un ácido fuerte con una base fuerte y viceversa, se observan en el punto de equivalencia, en el punto final, el punto en el cual los moles de protones coinciden con los moles de OHs, en el punto final de la reacción se produce un salto muy brusco de pH. ¿De acuerdo? Prácticamente ese salto ocurre en una minúscula gota de clorhídrico añadido, de valorante añadido. Para el caso de un ácido fuerte con una base fuerte, el pH en el punto de equivalencia, recordad que un ácido fuerte con una base fuerte da lugar a una sal neutra, es decir, no reacciona con el agua, no hidroliza el agua, luego el pH sigue siendo 7. Bien, afortunadamente la zona de salto brusco donde ocurre el punto de equivalencia, si no utilizamos un pHímetro, sino que utilizamos nuestros propios ojos, necesitamos un indicador de color. El indicador de color normalmente más empleado es la fenolftaleína. La fenolftaleína es rosa en medio básico e incolora en medio ácido. El cambio de color del indicador, es decir, la zona, el intervalo durante el cual vira el color de la fenolftaleína, es un intervalo de pH. Es decir, el color de la fenolftaleína depende de los valores de pH. Pues bien, el intervalo en el cual vira el color de la fenolftaleína es de pH 10 a pH 8. ¿Vale? Entonces, el intervalo de viraje del indicador debe residir en la zona vertical de descenso brusco o aumento brusco de pH. En este caso, descenso brusco. ¿De acuerdo? Para no cometer error volumétrico. Fuera de esta zona de verticalidad, el cambio de color implicaría una variación de volumen grande, una variación de volumen importante. Entonces, para detectar el punto de equivalencia estaríamos cometiendo un gran error volumétrico. Bien. Valoración de un ácido débil con una base fuerte. Bien, cuando valoramos un ácido débil con una base fuerte, la sal a la que da lugar es una sal que sí que afecta al pH del agua. En este caso, la sal será acetato sódico. El acetato reacciona con el agua, es una base conjugada del acético, y entonces en el punto de equivalencia, cuando los moles de acético coincidan con los moles de NaOH, solo hay acetato en agua. El acetato en agua hidroliza el agua y la basifica, lo cual en el punto de equivalencia el pH no es 7, sino superior a 7. En este caso, por ejemplo, 8. Bien, se puede seguir utilizando fenolftaleína porque, fijaros, cuando se produce el punto de equivalencia también hay un salto brusco, un cambio brusco vertical de pH y grande. Esa zona vertical de salto brusco de pH, pues resulta que es donde reside el punto de equivalencia, también es la zona, o va a seguir coincidiendo con la zona donde se produce el viraje de color de la fenolftaleína. Por lo tanto, se puede valorar acético con sosa utilizando la fenolftalina sin cometer un gran error en la determinación. ¿De acuerdo? Es decir, este salto brusco puede representar una minúscula gota. Ya os he dicho que si esta zona de viraje no estuviese en la vertical, sino en cualquier otro lugar, en cualquier otra zona de la curva, pues para que se produjera el cambio de color se necesitaría consumir mucho valorante. El error sería enorme. Otra cosa interesante es que cuando hemos consumido la mitad del acético, es decir, cuando hemos consumido la mitad del acético, es decir, cuando hemos añadido suficiente NaOH para que la cantidad de acético coincida con la de acetato, pues resulta que el pH coincide con el pK. ¿De acuerdo? Bien. Podemos hacerlo no solamente un ácido débil con una base fuerte, sino una base débil con un ácido fuerte, lo mismo, solo que en este caso no podemos utilizar fenolftaleína, hay que utilizar otro indicador porque en el punto de equivalencia el pH sería ácido, ¿de acuerdo? pH en torno a 5.
habría que utilizar otro indicador, un indicador que sí que su zona de viraje incluya o resida en ese salto brusco vertical, donde además está el punto de equivalencia. Bien, podéis ver aquí valoración del amoníaco con clorhídrico para distintas concentraciones de amoníaco, etc. ¿Por qué no tienen interés las valoraciones de un ácido débil con una base débil? Acético con amoníaco, por ejemplo. Fijaros, en un ácido débil, base débil, se están formando continuamente disoluciones reguladoras, la variación del pH nunca llega a ser brusca, es progresiva, lenta, y por tanto, cualquier indicador que utilicemos, los indicadores lógicamente tienen un intervalo de viraje de color amplio. Entonces, cualquier indicador que utilicemos los límites de su intervalo de viraje pues no van a coincidir en una vertical, sino en una especie de curva, de colina ladeada. ¿Qué quiere decir? Que desde que comienza a cambiar el color del indicador hasta que termina, el volumen empleado en la valoración es muy grande. Entonces, ¿cuál es exactamente el punto de equivalencia? ¿Cómo localizamos el punto de equivalencia cuando tenemos una variación de volumen tan grande? Pues es muy difícil, se comete mucho error. Entonces, no tiene carácter práctico las valoraciones de un ácido débil con una base débil. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si tenemos distintos ácidos débiles en función del K? Fijaros, cuanto más pequeño es el K, entonces, cuanto más pequeño es la constante de acidez, es decir, cuanto más débil es el ácido débil, valga la redundancia, peor es el salto brusco, más pequeño es la zona vertical de cambio brusco de pH y por tanto mayor error se comete en la valoración. ¿Qué ocurre si tenemos un ácido débil y un ácido fuerte? Pues lógicamente habrá una zona de equivalencia para el ácido fuerte y habrá otra zona de equivalencia para el ácido débil. Por lo tanto, habrá que utilizar dos indicadores, uno para el ácido fuerte y otro para el ácido débil, es decir, para el punto de equivalencia del ácido fuerte y otro para el punto de equivalencia del ácido débil. ¿Qué pasa si tenemos un ácido poliprótico o triprótico? Por ejemplo, el ácido fosfórico, pues habrá un punto de equivalencia para el primer protón con su indicador correspondiente, habrá un punto de equivalencia para el segundo protón con su correspondiente indicador y habrá un tercer punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Habrá un tercer punto de equivalencia con su correspondiente indicador. Sin embargo, en el caso del ácido fosfórico, el tercer punto de equivalencia supone manejar el tercer equilibrio del ácido fosfórico. La constante de equilibrio del tercer equilibrio del fosfórico es muy, muy, muy pequeña, muy parecida a la del agua. Eso quiere decir que ahí no va a haber un salto brusco. ¿De acuerdo? Entonces carece de interés la identificación del tercer punto de equivalencia. En el caso del ácido fosfórico, los dos puntos interesantes de equivalencia son el primero y el segundo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Podemos tener aquí un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio de un ácido poliprótico con dos protones y aquí tenemos una serie de indicadores. Y podríamos elegir el indicador adecuado para cada punto de equivalencia. Para el primer punto de equivalencia, pH 5, quizá el más adecuado sea el rojo de metilo. ¿De acuerdo? El rojo de metilo tiene un intervalo de cambio de color pequeño y muy próximo al punto de equivalencia, al pH del punto de equivalencia, que es 5. Para el caso del segundo punto de equivalencia, que es 11, sin duda la alizarina, que tiene un intervalo de viraje pequeño y muy próximo, desde luego, al punto de equivalencia del segundo equilibrio, que es este, ¿no? El pH sería 11. ¿Valdría algún otro? Valdría posiblemente, a lo mejor la timoltaleína también podría valer, pero sin duda el ideal sería la alizarina.